gente linda. Comienza Canarias de ida y vuelta. Andrés, repásate el motor, Canarias de ida y vuelta. Muy buenos días para todos. Otro día celebrando el encuentro, compartiendo juntos historia, arte, naturaleza, cultura y curiosidades para así seguir conociendo nuestras queridas Islas Canarias. ¿Comenzamos? Continuamos descubriendo lugares mágicos que por sí solos cuentan su propia historia. Los invitamos a conocer Cueva Pintada, de Gran Canaria. La Cueva Pintada de Gáldar es una de las manifestaciones de arte rupestre más significativas del archipiélago canario. Está situada en Gáldar, al noroeste de Gran Canaria, y fue descubierta oficialmente en el año 1873, aunque desde el 1862 ya se conocía su existencia. Hoy en día tiene la categoría de parque arqueológico y ocupa un espacio de 5.000 metros cuadrados y se trabajan en 3 grandes áreas temáticas: conservación, arqueología y arquitectura. Su origen se trata nada más y nada menos que de una cueva excavada sobre material volcánico, cuyas paredes están decoradas con motivos geométricos. Los antiguos canarios conocían muy bien la técnica del labrado de la toba, esta roca volcánica ligera y de consistencia porosa, y construyeron un amplio y ligero recinto. Este enclave forma parte de lo que se ha denominado Acrópolis de Gáldar, o lo que es lo mismo, un entorno de casas labradas por los antiguos aborígenes canarios, en el corazón de lo que fue la capital prehispánica de Gran Canaria antes de la llegada de la población conquistadora europea, la actual ciudad de Gáldar. Las excavaciones dejaron al descubierto este poblado formado por más de 60 casas, unas casas extremadamente frágiles donde vivían unas 250 personas. Y lo curioso de este descubrimiento fue lo siguiente: el hallazgo de la cueva se debió al vecino José Ramos Urihuela en 1873, cuando se encontraba realizando labores de desmonte en sus tierras y observó por un socavón que se abrió en el suelo cómo este daba a una cueva labrada en la toba que tenía sus paredes y techo decorados con pinturas. Esta construcción está situada en el núcleo del poblado y ocupó un lugar destinado a las reuniones y rituales. La Cueva Pintada se instala en una cámara muy parecida a un cubo con unos 5 metros de ancho en la pared del fondo, unos 4 metros en sus laterales izquierdo y derecho, respectivamente, y unos 3 metros de altura. Su suelo, irregular, presenta numerosos orificios. De ella destaca su friso decorado con paneles pintados con motivos geométricos combinados, cuadros, rectángulos, triángulos, circunferencias, alternando con los colores rojo, negro y blanco. Esta sala policromada tiene una profunda carga simbólica. Bien, según el Dr. Chil y Naranjo, en sus estudios señalan que en su interior se encontraron algunos cadáveres, vasijas y otros objetos de importante relevancia arqueológica y que se quedaron en manos de algunos de los vecinos de la zona. En 1972, el complejo se abre al público después de años de excavaciones, estudios y preparación para su conservación como yacimiento visitable y es nombrado Monumento Nacional Histórico Artístico. Pero los problemas de conservación se agravan con el tiempo. El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar fue reabierto el 26 de julio de 2006, tras más de 20 años de trabajos de recuperación del recinto. Hasta ese momento solo se podía ver una reproducción de las pinturas en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Bien, seguimos y vamos a comentarles un poco cómo se organiza la visita a la Cueva Pintada. Si quieren ver esta maravilla del arte rupestre, tomen nota porque por razones de conservación no pueden entrar a la Cueva Pintada de Gáldar más de 30 personas a la vez y no se puede reservar entrada. Pueden conocer el yacimiento arqueológico de la manera libre o de forma guiada. La visita guiada dura 1 hora y media, pero te recomendamos que elijas esta porque así conocerás más de cerca la historia de esta cueva y te sorprenderá mucho más su belleza. Eso sí, aunque decidas hacer la visita de manera libre, en el yacimiento no podrás entrar solo a la Cueva Pintada. El acceso siempre está organizado con un guía de seguridad. Bien, seguimos con otras curiosidades.
No verán nada de metal en estas piezas, porque en la isla no había metales. Pero al visitar el museo puedes observar que en las excavaciones se han encontrado piezas diferentes que no siguen estos patrones. ¿Y saben por qué? Porque los extranjeros que venían a la isla las cambiaban a modo de trueque. Cuenta una crónica castellana que los soldados que vinieron a la isla les cambiaron varias agujas y dedales por la salvia de Drago, que decían que era muy poderosa y les venía muy bien para las batallas. ¿Se acuerdan que en programas anteriores comentamos sobre la salvia de este árbol tan importante? Bien, seguimos deleitándonos con este arte rupestre tan exclusivo de las islas. Además, en las salas de exposición del museo también pueden encontrar algunos objetos que se han recuperado durante las excavaciones del yacimiento, como objetos de cerámica, monedas, espadas, cuchillos o dedales, entre otros. Pero los que más llaman la atención son los llamados ídolos. Son unas estatuillas de barro cocido que en su mayoría representan a la figura humana, aunque en algunas también representan a los animales. La mayor parte de estas figuras son femeninas, en las que se destacan los rasgos sexuales y en numerosos casos con vientres muy prominentes, asociados a la maternidad. Hoy en día la cueva está completamente protegida y solo podrás verla a través de un cristal, entrando en una especie de cámara acorazada y recordándote que solo pueden ingresar un máximo de 30 personas con la supervisión de un guía. Bien, seguimos un poco más con esta historia. Según las pruebas de carbono 14, la cueva pintada de Galdar se habría decorado entre los siglos XI y XIII. Aunque estaba rodeada de casas, esta cueva no era una más. Se cree que era un lugar de culto. Aquí se reunían las jóvenes indígenas y las maestras sacerdotisas para realizar rituales relacionados con la fertilidad. Pero también se ha encontrado información que dice que en esta cueva se produjeron reuniones importantes de los poderes de la sociedad aborigen y también muchos de sus actos importantes. Se cree que los grandes actos sociales de los reyes de los antiguos Gran Canarios, los Guanartemes de Galdar, se produjeron en ella. Las pinturas de la cueva pintada son el mejor ejemplo de pintura mural indígena de Gran Canaria y el más complejo. De hecho, esta es la única cueva descubierta hasta ahora con este tipo de ideogramas. Hasta su técnica estaba muy trabajada. Para empezar, preparaban la pared para que la superficie fuera homogénea. Después le pasaban una capa de arcilla y después hicieron un boceto de la composición completa. Sobre este boceto se aplicaron los pigmentos, pero antes humedecieron la pared para que se absorbieran y se quedaran mejor los colores. Como ya habrán imaginado, el color rojo lo sacaban del almagre, ese óxido de hierro rojo, y los blancos de finas harinas de cal. El color negro, por su parte, no es un pigmento, se ha quedado así por el oscurecimiento natural que tiene la pared. Bien, pero ¿qué significan las pinturas de la cueva pintada de Galdar? Estas pinturas rupestres no se pusieron en la pared sin ton ni son, tenían su significado. Y una de las teorías se cree que los dibujos de la cueva pintada son un ideograma que formaría un elaborado calendario lunar y solar basado en la combinación de series organizadas a partir del número 12, alternando los blancos, rojos y los espacios sin pintar. Hay otra teoría que dice que se trata de un conjunto de escudos familiares, un conjunto de pintaderas, que serían algo así como los sellos de la época, porque se han encontrado pintaderas que coinciden con los dibujos de la cueva. Así que amigos, ya saben, si visitan Gran Canaria, no se pierdan esta maravillosa experiencia de viajar al pasado. Llegó el turno de los amantes de la historia y de aquellos que también desean descubrirla desde una visión contemporánea, haciendo hincapié en la importancia de los orígenes de nuestra raíz canaria. Para ello tenemos a nuestro amigo e historiador José Ismael Rodríguez. Te escuchamos. Muy buenos días, queridos amigos, estimados compañeros de viaje del Tagoror de la Historia. Una semana más con ustedes, José Ismael Rodríguez Delgado de Molina, desde Tenerife, desde las bandas de Yasna, en el sur de la isla de Tenerife, en el sur de Alginet. La semana pasada dejamos el Tagoror en el punto en que los castellanos aragoneses intentaban ocupar por las armas la isla de La Palma
Lo habíamos dejado en el punto donde habían acordado una reunión donde Tanausú, el líder de los rebeldes aguaritas, se iba a reunir con Alonso Fernández de Lugo para escuchar de su boca qué propuesta les iba a hacer. Y al mismo tiempo también lo dejamos en la primera incursión importante, de cierta importancia militar, de Alonso Fernández de Lugo en Tenerife, con la posterior derrota en la laguna de Aguere. Antes de avanzar en lo que va a suceder en La Palma y lo que va a suceder en Tenerife, tenemos que darnos cuenta que nos encontramos a principios de la década de los 90 del siglo XV. Es decir, los europeos están a punto de encontrarse con América. Es decir, los americanos originarios están a punto de conocer en carne propia la llegada de la civilización medieval europea. Lo que ya llevábamos 100 años conociendo y sufriendo los canarios, a partir de 1492 empiezan a conocerlo los americanos. La llegada de la, entre comillas, civilización europea a América. En ese encuentro, el encuentro de la Europa medieval con América, tiene un papel fundamental el archipiélago canario. De todos es sabido que Cristóbal Colón parte hacia América intentando encontrar la India, buscando una ruta alternativa para el comercio con Asia. Se encuentra de forma sorprendente y sorpresiva con el continente americano, donde él en un primer momento cree que es la India. Poquito a poco se va dando cuenta que no tiene nada que ver con Asia, sino que aquello es algo nuevo para ellos, no nuevo para sus naturales, para los americanos, pero sí para los europeos, ¿no? Bueno, pues Canarias tiene un papel fundamental en toda esta historia. Cristóbal Colón, en su primer viaje, en el viaje donde parte en busca de la India, recala en La Gomera, en 1492. ¿Por qué recala en La Gomera? Porque la fama de Beatriz de Bobadilla era conocida en toda o casi toda Europa. Sus artes amatorias habían traspasado fronteras. Recordemos que Beatriz de Bobadilla es obligada a casarse con el de Herrera porque Isabel quiere quitar de encima, nunca mejor dicho, a la Bobadilla de Fernando. La Bobadilla enviuda, porque los gomeros matan a Hernán Peraza, enviuda y entonces sustituye a Hernán Peraza por Pedro de Vera. A Pedro de Vera lo sustituye, en este caso, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón recala en La Gomera, rumbo hacia la India, porque quiere conocer y disfrutar de Beatriz de Bobadilla. De los 5 viajes que realiza Colón a América, 3 paran en La Gomera. Al currículum de Beatriz de Bobadilla hay que añadirle que después, posteriormente, sustituirá a Cristóbal Colón, lo sustituirá por Alonso Fernández de Lugo. Como vemos, todos son hombres de un alto nivel intelectual y moral. Yo me imagino que más o menos estarían ambos, es decir, los hombres y Beatriz de Bobadilla, al mismo nivel, ¿no? Sus intereses eran no tanto espirituales como de rapiña, enriquecimiento, avaricia, crimen, asesinato y obviamente
por parte de Beatriz de Bobadilla, gran interés sexual en los hombres, porque aparte de todos estos que ya hemos nombrado, también es famosa en La Gomera por haber yacido con multitud de gomeros, de esos gomeros que dejó vivos. Recordemos que las matanzas de gomeros tras la rebelión contra Hernán Peraza, la matanza de gomeros por parte de Beatriz de Bobadilla y de Pedro de Vera fue terrible, fue un baño de sangre absolutamente insospechado y jamás visto hasta ese momento, obviamente en Canarias y seguramente en muchas partes de Europa, ¿no? Fue un intento de exterminio de toda la población de La Gomera. Intento de exterminio que no lograron, gracias a Dios. Pero volvamos a Cristóbal Colón, a Canarias y América. La importancia de Canarias y América no es tanto Cristóbal Colón, sino los vientos y la situación geográfica de Canarias. Canarias está situado en un sitio privilegiado para la navegación de la época. Era una navegación a vela y la corriente del Golfo de México, que después baja por la fachada atlántica de Europa, llega hasta Canarias trayendo los vientos alisios y después vuelve otra vez de forma circular hacia América. Esa corriente, que eran conocidas como las derrotas en navegación, esas corrientes salen desde Canarias. Se intentó más abajo, más al sur, desde las islas de Cabo Verde, pero no era lo mismo, no eran igual, no tenían la misma efectividad. Para la navegación a vela, el punto de partida óptimo hacia América era Canarias. De ahí que esas derrotas, es decir, esos vientos dominantes, esos vientos que llevaban directamente al Caribe, esas derrotas fueron el mayor secreto de Castilla y Aragón durante siglos, y fue el secreto más buscado, más perseguido por sus enemigos, que en aquel momento eran en principio los ingleses y después ingleses y franceses. Persiguieron, buscaron cómo descubrir esas derrotas, cómo aprovecharse de eso, y para ello utilizaron los ingleses todo tipo de artimañas para hacerse con esa información. Como vemos, cuando Colón parte de La Gomera en 1492, ya La Palma sí había sido controlada y sí había dominada. Lo veremos en el capítulo de la semana que viene, cómo se realizó ese dominio, qué artimañas utilizaron los europeos, los castellanos y aragoneses, hoy conocidos como españoles, en aquel momento castellanos y aragoneses. Bueno, pues cuando parte Colón en busca de la India y se encuentra con América, todavía Tenerife no estaba bajo el dominio de la corona castellana y de la corona aragonesa. No hay que olvidar que los europeos dan por finalizada la ocupación, la guerra de conquista y el inicio de la ocupación, lo fechan en 1496. Ya veremos más adelante que no es así, que la guerra duró bastante más en Tenerife. Pero también podemos observar que el inicio de las masacres en América coinciden durante unos años con el final de las masacres en Canarias. Con esto quiero decir que todas las tácticas utilizadas en Canarias a lo largo de 100 años son las que se utilizarán posteriormente para la guerra de conquista, invasión y colonización por parte de estos mismos personajes en América. También hay que decir que ya desde el primer viaje de Cristóbal Colón en busca de la India y cuando se encuentra América, en ese primer viaje, donde va a visitar por primera vez a la afamada Beatriz de Bobadilla, ya parten en esas naos, en las 3 carabelas, ya parten canarios, gomeros en este caso, rumbo a América. Es decir, el canario está presente, no con ánimo de conquista, en el trayecto entre Europa y Canarias.
Suceden una serie de circunstancias por las que Cristóbal Colón necesita marinería para poder emprender el viaje desde La Gomera hacia la India. Y Beatriz de Bobadilla le obliga a gomeros a embarcarse y enviarlos en ese viaje que iniciaba Cristóbal Colón. Es decir, los canarios nunca hemos ido a América con ánimo de maltratar a nadie, fundamentalmente porque los primeros maltratados, los primeros perseguidos, los primeros asesinados, los primeros ocupados por medio de la fuerza, por medio de la violencia y por medio de las armas, los primeros esclavizados fuimos nosotros. Nosotros fuimos el laboratorio, Canarias fue el laboratorio de donde salieron todas las tácticas y todas las estrategias que en América, obviamente, por sus dimensiones, se magnificaron. O sea, ya fue el sumum de la barbarie, se produce en América, pero no por la crueldad, sino por la cantidad. Pues muy bien, queridos amigos del Tagoror de la Historia, creo que por hoy es suficiente. La semana que viene continuaremos con la isla de Aguara, con la isla de La Palma, e iniciaremos, aunque ya lo iniciamos la semana pasada con la primera incursión de Alonso Fernández de Lugo en Tenerife, pero la semana que viene terminaremos con la ocupación, con la derrota militar de la isla de Aguara, de la isla de La Palma, y continuaremos con la isla de Achinet o Tenerife. Como siempre, Tifawin, Tanemirt, Yahul. Buenos días, gracias y salud. Muchísimas gracias, José Ismael, por seguir descubriendo todos los acontecimientos que han sido parte fundamental de la historia de las Islas Canarias y su identidad. Una identidad que recién ahora se cuenta como tal, desde el sufrimiento y la verdad que han padecido sus habitantes y cómo fueron experimento previo a la conquista de América. Te esperamos la próxima semana con más historia. Tifawin, Tanemirt, Yahul. Hoy con el Grupo Baroé nos vamos a tierras llanas. Durante siglos, el pueblo majorero ha ido generando paulatinamente el folclore que hoy le identifica. En su tierra se han asentado y convivido diversos grupos étnicos cuyas manifestaciones culturales con el paso de los siglos han aportado numerosas connotaciones propias al acervo cultural de la isla. Ello a pesar de que con la forzada convivencia nacida tras la conquista se fraguó la imposición de la cultura europea sobre los restantes grupos humanos, hecho que no logró impedir la supervivencia de algunas manifestaciones supraestructurales de los vencidos y esclavizados majos y moriscos, puesto que en la actualidad aún se pueden reconocer algunos rasgos culturales y folclóricos propios de su identidad cultural. Por otro lado, paulatinamente fueron recalando en la isla numerosas influencias culturales provenientes de Europa y América, con lo que Fuerteventura no quedó al margen de los gustos musicales dominantes en la época. Pero en este territorio, quizá por la idiosincrasia peculiar del isleño, lo autóctono y el amasijo general de influencias, conformó definitivamente algo tan propio y peculiar como es el folclore majorero. Por otro lado, las influencias musicales generales que se aprecian en el resto del archipiélago son perfectamente válidas para esta isla, puesto que han ido y son muy populares las folías, isas malagueñas y seguidillas originarias de la península ibérica, los pasacates franceses y las danzas centroeuropeas de polcas, mazurcas y berlinas, sin olvidar la impronta sudamericana que se plasma en los puntos cubanos y habaneras que se entonan en la mayor parte de las manifestaciones folclóricas de la isla. Prácticamente desconocemos fuentes directas de información sobre la música que realizaban los aborígenes insulares de Fuerteventura. Solo nos podemos referir al uso de algunos instrumentos que se han conservado hasta la actualidad y que posiblemente fueran ya utilizados por la población autóctona, como las lapas. Instrumentos estos que aún en la actualidad
se usan en determinadas manifestaciones folclóricas y sobre cuyo uso originario la población actual se le atribuye a los antiguos majos. Los moriscos instalados en Fuerteventura, que pertenecían a poblaciones asentadas en la vecina costa africana, que fueron esclavizadas en sucesivas razzias efectuadas por los conquistadores desde el archipiélago canario para utilizarlos preferentemente en las labores del cuidado del ganado insular, intentaron perpetuar sus tradiciones. Pero las costumbres de las poblaciones africanas que convivían en la isla fueron duramente castigadas. Quizá por ello la población se vio obligada a celebrar sus ritos musicales en lugares apartados y ajenos a los ojos de los ciudadanos acérrimamente cristianos y por supuesto a horas nocturnas donde no pudieran ser descubiertos. La montaña de la atalaya de Betancuria tenía fama de ser centro de brujas y lugar donde se cantaba y bailaba hasta el amanecer. También sucedían danzas nocturnas en la fuente de Miregua, Tetir, donde los participantes se embadurnaban de negro y bailaban hasta altas horas de la noche. Todo esto nos hace pensar que la fuerte tradición brujeril de la isla debe tener su origen en las prohibiciones a majos y moriscos de celebrar sus atávicos ritos de origen africano bien distintos de los de la corte europea. Cabe señalar la hipótesis de Lothar Siemens sobre el origen del timple, que en su opinión este instrumento fue generado en Fuerteventura por los moriscos, inspirándose en sus guitarras morunas. Se sabe que existían 13 aldeas moriscas en la costa este. De estas aldeas, hoy se han podido reconocer las del Barranco de la Herradura, las de Tuineje y Triquibijate. A 5 kilómetros en dirección noroeste del pueblo de la Antigua, encontraremos el pueblo de Triquibijate, una pequeña aldea de orígenes agrícolas y ganaderos que se remonta a los finales del siglo XVI. A principios del siglo XIX, era tradicional en la isla algunos bailes como el del perrito, el fandango, los aires de Lima, el Juan Periñal, la cadena, folías, seguidillas, izas y malagueñas. Las malagueñas, junto con la isa, las folías y seguidillas, arraigan en Canarias a mediados del siglo XVIII. La malagueña proviene del fandango andaluz, y así se le denominó durante mucho tiempo en el archipiélago. A finales del siglo XIX, el fandango pasa a ser sustituido por una de sus descendientes más fuertes, la malagueña. Se convierte en una pieza musical instrumental que se tocaba en fiestas y bailes, sirviendo de base a la improvisación y al canto de trabajo donde se apoyan el campesino y el marinero para hacer más amena su larga jornada de trabajo. En estas últimas décadas, la malagueña ha adquirido un carácter dulcificado y sus letras reflejan el sufrimiento o la tristeza por la pérdida de la madre, por desamor, por añoranza de la tierra natal, algo que se desvía de la realidad vivida hasta principios del siglo XX. Pero hay una variante que se ha ido despegando de las versiones de otras islas, una variante del fandango andaluz que encontramos en esta isla en su forma más cercana a la escala andaluza, que aún guardan ese matiz de esa impronta más afandangada. Es una de las más valiosas reliquias del cancionero majorero, convertida en un género muy representativo. Es la conocida malagueña majorera, la malagueña de los novios, la malagueñita o malagueñas de tres, o de Triquibijate, por el lugar de la isla en que se conservó. Se considera el eslabón entre la malagueña que vino de la península y la que se interpreta hoy en las islas. Cabe la posibilidad de que su nombre de malagueña de tres tiempos se explique porque la parte musical se toca con 3 acordes. De los novios, porque las jóvenes asistían a los bailes de salón de Taifas o de San Pascual el Bailón a buscar novios. Entonces, bailando pañuelo mediante, intentan las mozas disimuladamente, con gestos de sonrisa, enamorar a los bellos, galanes y pretendientes. En los bailes de Taifas de Fuerteventura, este era el único tema que bailaban enlazados por la cintura, el resto eran bailes sueltos. Algunos mayores de la isla cuentan que a partir de los años 50 la malagueña de los novios quedó algo apartada porque la sección femenina no consiguió adaptar la melodía a la coreografía que pretendía. Escucharán, interpretada por el grupo Garoé de Sociedad Islas Canarias, basados en la versión de Los Gofiones de su disco del año 2011 denominado Estameña, La malagueña de los novios, con letra de Yeray Rodríguez. Si el alma te la dio a ti,
arden como mi cachimba, los besos de mi morena, arden como mi cachimba, y dicen que no me quieres, murmuraciones de envidia, arden como mi cachimba. Aunque lo que sientes tú por mí no te atrevas a llamar amor, tanto es lo que siento yo por ti, que tiene que dar para los dos. Nos zambullimos en el mundo literario y seguimos deleitándonos con nuestro gran Benito Pérez Galdós, que nos sigue sorprendiendo con sus infinitos personajes, donde la mujer es la protagonista indiscutida. ¿Y quién mejor que nuestra amiga y actriz Hermi Orihuela? Desde Gran Canaria se pone en la piel de... ¿Vamos a escucharla? ¡Adelante, Hermi! Aquí estamos un día más de alegría, de felicidad, de celebración. Seguimos, por supuesto, con nuestro querido Galdós, que nunca nos falla. Hoy con su obra Gloria. Esta preciosa novela encuadrada en su etapa de novela ideológica o de tesis, en la que encontramos un conflicto religioso que trasciende su ámbito y acaba afectando al ámbito social y, por supuesto, al sentimental. En un pueblo pequeño y apartado del norte de España, Ficóbriga, de la que también habla mucho en nuestra querida Marianela, parecido al mítico Orbajosa de Doña Perfecta, también se respira un ambiente religioso rayante al fanatismo. Tanto las personalidades nobles como el pueblo llano se muestran exaltadas en cuanto al catolicismo, y ello será el tema central de este conflicto. La novela está dividida en dos partes, siendo la primera parte el hecho propiamente y la segunda las consecuencias que de ese hecho se derivan. La trama principal se centra en una muchacha de 18 años, Gloria, hija de los La Antigua, la familia más importante del pueblo. Gloria es, en palabras de la gente del lugar, la perla de Ficóbriga. Es bella, inteligente y posee una espiritualidad ejemplar. Su padre, don Juan, es un ferviente católico y menosprecia de manera abierta a la gente que practica de manera tibia el cristianismo católico. El otro gran protagonista de esta historia es Daniel Morton, joven nacido en Hamburgo, pero establecido en Londres junto a su familia, y que, estando de viaje, su barco naufraga y es salvado por los lugareños de Ficóbriga. Daniel es, como Gloria, un joven de gran talento y agraciado físicamente. Mientras dura su convalecencia en casa de los La Antigua, tanto don Juan como su hermano obispo, don Ángel, sospechan por las conversaciones que tienen con él que es protestante. Así que el amor entre Gloria y Daniel va surgiendo y prenderá de manera inevitable, y sus encuentros a escondidas en el bosque de Ficóbriga serán habituales en esta primera parte. En estos encuentros ya se empieza a vislumbrar el conflicto que se irá observando durante toda la novela, la imposibilidad de un amor entre personas de diferentes creencias. Daniel esconde su religión de forma consciente y cuando creen que es protestante no lo niega, pero tampoco lo afirma. Las discusiones entre Gloria y él son una fuente de decepción para las almas de los jóvenes que ven como imposible su amor, ya que los dos están muy arraigados a sus creencias. Y cuando parecía que Daniel y Gloria se separaban por la imposibilidad religiosa, se dejan llevar y acaban haciendo el amor en la casa de los La Antigua. Al día siguiente, estando ambos en la cama, Daniel le confía el terrible secreto a su amada. Su religión
no es la protestante, sino la judía. Cuando aún están encerrados en la habitación, entra el padre de Gloria, don Juan, y al ver a su hija yaciendo con un judío, porque ya lo sabe por una confidencia anterior, muere este fulminado. Y así acaba la primera parte de la novela. Como siempre, la novela de Galdós está rodeada por bastante pasión y suele tener finales bastante dramáticos. Pero lo hace de tal manera que te empiezas a enamorar de los personajes y sufres mucho por su duelo. Y eso hace que la novela tenga un importante potencial que nos mantiene atrapadas de principio a fin. En la segunda parte vemos que se centra en el calvario que experimentan Gloria y Daniel tras el hecho ocurrido, esto es, la supuesta caída de Gloria, comentada por todo el pueblo al entregarse a un infiel. Durante toda esta parte, Gloria sufre porque se siente culpable de la muerte de su padre. Sus tíos, Buenaventura y Serafina, llegarán a Ficóbriga para hacerse cargo de la situación. Serafina es una fanática religiosa y quiere que su sobrina abandone el mundo civil y se encierre en un convento. Considera que su falta es tan grave que solo de esta manera la arreglará y podrá perdonarla a Jesucristo. Buenaventura, por su parte, es banquero y mucho menos religioso que su hermana. Se trata de un hombre práctico que siempre cree que todo se puede arreglar. Gloria, imagínense, se encuentra en un estado constante de excitación espiritual y pese a su amor, ni ella quiere convertirse al judaísmo, ni Daniel quiere convertirse al cristianismo, por lo que su futuro juntos se prevé lejano. De la unión de ellos nació un hijo varón, llamado para más INRI, Jesús, del que los tíos de Gloria separaron de su madre y lo pusieron al cuidado de una nodriza del pueblo vecino. Con la maternidad y todos los padecimientos espirituales, Gloria madura a una velocidad de crucero dentro de la novela. Como ocurre también en Doña Perfecta, el fanatismo religioso y la intolerancia juegan un papel decisivo. La influencia decisiva también de Serafina en su sobrina Gloria, la del pueblo de Ficóbriga, cerrando las puertas al judío, y también la madre de Daniel, que viaja desde Londres para que no reniegue de su religión. En su caso lo expresa como raza, para hacerse cristiano, la religión que los ha perseguido durante siglos. Esto se sigue liando cada vez más y Daniel desea por encima de todo estar con su amada y accede a convertirse en cristiano, aunque se trata de una impostura. Gloria lo ve en sus ojos y en ese momento, y para que su amado tampoco rompa el vínculo con su madre, decide hacer caso a su tía e ingresar en un convento. Pero la noche antes, cuando ya está muy alterada psíquicamente, se levanta a medianoche y va corriendo al pueblo de al lado para ver a su hijo por última vez. Allí se encuentra con Daniel, intentando comprar al hijo de ambos para llevárselo a su tierra y criarlo como judío. Gloria le dice que no se llevará a su hijo y entra en una crisis fatal. Ya en la cama de la casa de la nodriza, Gloria pide a Daniel que cuando ella muera, ve claramente que es su final desde minutos antes, se convierta al cristianismo y abrace a Jesucristo para que de esta manera puedan estar por fin juntos en el paraíso. Ya que en el mundo terrenal no han podido conseguirlo por la diferencia de credo que por lo menos puedan hacerlo en la muerte, Daniel se lo jura por las circunstancias y poco después Gloria muere abrazada a su hijo y al lado de su amado. La novela termina con el narrador señalando que Daniel murió solo un par de años después con la razón perdida por querer convertirse a una religión que no sentía. La esperanza recae en el hijo de ambos, Jesús, un mocito de la misma talla talentosa que sus padres y que ha nacido del amor entre dos religiones distintas. Él puede ser el que haga grandes progresos y Galdós lo compara inevitablemente con Jesucristo, por el nombre y haciendo referencia a la edad de la muerte del profeta.
Los personajes están trazados con líneas maestras. Galdós acierta a enseñar de manera palpable para el lector todos los conflictos que tienen cada uno de ellos y vemos sus virtudes, sus defectos, los humaniza, como siempre hace con todos sus personajes, su manera de comportarse y sobre todo ese bullicio interior, ese bullicio mental que no para, que no les deja en paz. El escenario, como ya hemos dicho, recuerda mucho a Orbajosa, ese pueblo intolerante en el que la religión ciega a todos sus habitantes. Doña Perfecta es Don Juan la Antigua en este caso. Es Don Ángel, es Serafina, es Teresita la monja. Doña Perfecta es todo el pueblo cuando se comporta de forma vil con Daniel Morton, por ser de una religión distinta a la suya. El pueblo en sí actúa como un personaje más, o si queremos, como el conjunto de sus individualidades elevado a la máxima potencia. Que la segunda parte esté ubicada en plena Semana Santa, obviamente, no es casualidad. Y en ella vemos cómo el fervor religioso está aún más acrecentado y Galdós juega con maestría con esto para observar el conflicto religioso existente con la presencia de Daniel Morton en Ficóbriga. El personaje de Jesús, el Hijo, es como ya hemos comentado, la esperanza, es la esperanza que deja Galdós al final, la posibilidad de que un acercamiento entre religiones es posible, una mayor tolerancia puede existir, pues Él es el fruto del amor entre el cristianismo católico y el judaísmo. Como vemos en esta obra magistral de Galdós, como todas ellas, aquí podemos ver otra vez, ¿no?, la lucha que tenemos interiormente los humanos entre nuestras creencias, ya no solo religiosas, sino muchas creencias limitantes que nos bloquean, que nos impiden crecer, nos impiden desarrollarnos, nos impiden vivir plenamente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, ¿no?, si no es en el tema religioso, pues en temas de la vida misma, ¿no? Cómo queremos tener la razón y luchamos por tener la razón incluso con nuestros seres queridos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, padres. Tenemos unas luchas y son la mayor fuente de desilusión y de ruptura, incluso de relaciones, por el tema de defender cada uno a capa y espada nuestra propia creencia. Aquí lo vemos una vez más. Y sin más, vamos a escuchar la voz de Gloria. Tendremos vendaval esta tarde. Pobres marineros, pobres navegantes. ¡Ay, qué nerviosa estoy! ¡Qué espantoso temporal! ¡Qué terrible tempestad! ¡Ay, cuántos barquitos habrán perecido hoy! ¿Eh? ¿Y quién es? ¿Quién es ese joven a quien acaban de salvar del furor de las olas? Ay, los pobres náufragos están repartidos por las casas de Ficóbriga y a nosotros nos ha tocado este. Pobres marineros. Y este pobre chico ha recibido golpes en la cabeza que no parecen tener gravedad. Y además se asfixia un poco. Oiga, señor, está usted en España, en Ficóbriga, humildísimo puerto de mar. ¿Y qué tal se encuentra usted? Cuide usted de reponerse. En nuestra casa no le faltará de nada. Ahora descanse usted, señor. ¿Cómo es el nombre de usted? Daniel Morton. Ah, muy bien. ¿Cómo se conoce que es un cumplido caballero? Es protestante, sí, pero no ha dicho algo ofensivo a nuestra Santa Iglesia. Ese caballero ha demostrado no ser un alma vulgar. Al contrario, posee un entendimiento privilegiado y un gran corazón. Sí, de verdad, da ganas de correr hacia él y gritarle: «Caballero, por Dios, sálvese usted. ¿A dónde va usted? Véngase usted con nosotros». Es imposible que Dios haya creado un ejemplar tan hermoso de la persona humana para dejarle perder. ¿Quién sabe si su sabiduría infinita encaminó a este hombre
a nuestras playas, abriéndole con el naufragio el camino de su salvación. Dios siempre dispone tan admirablemente las cosas. Seguro que triunfará la Iglesia de Jesucristo. Ahora mismo subiré a decírselo. Aceptará, porque no se halla bien de salud y el sosiego de este país le repondrá. Hoy le hablaré de religión y no me faltarán argumentos. Donde hay un buen corazón, estamos a la mitad del camino. ¿Sabes si se ha levantado? Ah, veo que os habéis levantado, señor Morton, y que estáis mucho mejor. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Qué felices son los pobres de Ficóbriga? ¿Por qué? Porque yo me ocupo de ellos. Ay, no digas esas cosas. ¿Cómo dice que podría morir por mí si apenas... ¿Cómo? Morir por mí es lo único posible después de haberme amado. Ay, señor Morton, Daniel, por Dios. Pues no sé, no sé si le puedo creer. ¿Que me adora usted? Oh, Dios mío. Su persona es perfecta, su corazón lleno de bondades que nunca se agotan, su entendimiento como el sol que todo lo alumbra, su genio suave y dulce que jamás ofende, sus palabras delicadas. Me adora y le adoro. Sí, le adoro. Pues bien, yo pregunto al cielo y a la tierra, a los hombres y a Dios, ¿por qué este hombre no ha de ser mi marido? ¿Por qué no ha de estar unido a mí? Siendo los dos uno solo en la vida usual, como somos uno en la del espíritu, y lo seremos siempre, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. A ver, ¿por qué? Respóndanme. ¿Por qué? Mi esposo serás. Aquello que solo existe para el bien, aquello que viene de Dios, aquello que es la necesidad primera y la luz del alma, la religión, es hoy para mí fuente de amargura. Entre los dos cae el filo de una espada terrible. Nadie puede resolver esto. Nadie puede hacer polvo esta muralla que se nos pone en medio y en la cual se hieren desgarrados nuestros brazos cuando queremos juntarnos para siempre. Conozco bien a mi padre. Es una roca. He aquí que ataja nuestros pasos y corta el hilo de vida que nos une. No Dios, autor de los corazones, de la virtud y el amor, sino los hombres que con sus disputas, sus rencores, sus envidias, sus ambiciones han dividido las creencias, destruyendo la obra de Jesús, que a todos quiso reunirlos. Y yo pregunto, ¿no es Él bueno? ¿No practica la ley de Dios? ¿Le querría yo si así no fuera? ¿No tiene un alma privilegiada? ¿Qué le diferencia de mí? Nada. Un nombre vano, una palabrota inventada por los malvados para encubrir sus rencores. Los que se aman son de una misma religión. Los que se aman no pueden tener religión distinta y si la tienen, su amor les bautiza en un mismo Jordán. Quédense las sectas distintas para los que se aborrecen. Mirándolo bien, veo dos religiones, la de los buenos y la de los malos. Concebir yo que Daniel no está con Jesús, concebir yo que Daniel no es de la religión de los buenos, eso no puede ser. Pero si digo esto mañana a la luz del día, se reirán de mí. Oh, Dios poderoso, yo lo veo tan claro como la luz, como tu existencia, como la mía, y no puedo decirlo sin pasar por tonta a los ojos de tanto sabio. Yo sé más que mi padre, yo sé más que mi tío.
Les oigo hablar y hablar mucho con el sabio lenguaje de los libros y en mis adentros digo, con una frase sola echaría abajo toda esa balumba de palabras. Ellos son buenos, están llenos de rectitud, pero no sienten el amor, que es el que ata y desata. Se fijan en la superficie, pero no ven el fondo. Yo, iluminada, lo veo y lo toco. No puedo equivocarme, porque una luz divina me acompaña, porque amo, porque las sombras que a ellos les oscurecen la vista caen delante de mí. Ay, si me atreviera. Yo he sido hipócrita. No me dejé cortar las alas y cuando me han vuelto a crecer he hecho como si no las tuviera. He afectado someter mi pensamiento al pensamiento ajeno y reducir mi alma encerrándola dentro de una esfera mezquina. Pero no, el cielo no es del tamaño del vidrio con que se mira. Es muy grande. Revélate, revélate. ¡Ay de ti si no te revelas! ¿Pero dónde estás, Señor? Y Dios mío, ¿dónde estás, Señor? ¿Es posible que consientas eso? ¿Para esto valía la pena de que expiraras en esa afrentosa cruz? ¿Se ha cumplido tu ley? La religión es hermosa cuando une, horrible y cruel cuando separa. Pidamos fuerza a Dios y Él nos abrirá camino. No aumentes las dificultades en vez de allanarlas, amor mío. Si eres valiente, lo seré yo también. Es preciso hacer un gran sacrificio, Daniel, pero ese sacrificio lo debe hacer uno de los dos. ¿A cuál le tocará? ¿A ti o a mí? Si nuestras almas adoran a Dios, vivimos cada cual en iglesia distinta, aquí sobra una religión. Dios hará con nosotros en el otro mundo lo que es imposible alcanzar en este, porque este mundo, amigo de mi corazón, no es para nosotros. Oh, Dios mío, dichosas las tierras donde la religión está en las conciencias y no en los labios, donde la religión no es una impía ley de razas. Andamos por aquí como las reses marcadas con hierro en su carne. Yo saldré fuera de este capullo en que estoy metida, porque ha sonado la hora de que salga. Y Dios me dice, sal, sal, porque yo te hice para tener luz propia como el sol, y no para reflejar la ajena como un charco de agua. Y así es, queridos, queridas. Dios nos hizo para tener luz propia como el sol, y no para reflejarla en un charco de agua. Feliz tarde. Les deseo de todo corazón. Muchísimas gracias, Sermi, por llenarnos con estos personajes e historias maravillosas galdosianas. Amor, desamor, intriga, angustia, entre tantas otras cosas. Te esperamos la próxima semana con ansias de ir por más personajes. Abrazos apretados, hasta la próxima. Bien amigos, el pasado 3 de septiembre se conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento de una mujer extraordinaria, despegada para su época. Hablamos de Aurora Bertrana, quien nació en Girona, ciudad de la región de Cataluña, el 29 de octubre de 1892. Escritora, periodista y violonchelista, hija de Neus Salazar y del reconocido escritor Prudenci Bertrana. Aurora, de niña, vio en la lectura y la escritura el embarcadero por donde huir de una educación que, en nombre de lo femenino, castraba a la mujer. La gerundense había hallado en la música su vía de escape, porque en la literatura, lo que más amaba, le cerraron las puertas. Escribir no era una ocupación propia de señoritas. Su padre, el famoso escritor Prudenci Bertrana, le prohibió dedicarse a las letras, pues bien era sabido que una niña debía emplear sus dedos y sus días en algo más femenino que el pensamiento, un territorio que los hombres habían cercado para ellos con alambres de púas. A los 18 años viajaba sola varias veces por semana a Barcelona a estudiar música. La misma Bertrana relató así la experiencia. Fue considerado por algunos de los gerundenses de la época como una hazaña única en la historia de las libertades femeninas. Ninguna de las chicas que yo conocía habría osado hacerlo,
y en caso de haberlo querido, sus padres no lo habrían permitido. En cuanto supo de la existencia del Instituto Dalcroze de Ginebra, también Barcelona le quedó pequeña. Así, en 1923, la chelista montó en Ginebra la primera banda de jazz de Europa en la que solo tocaban mujeres. Un día, invitaron a la banda de jazz a dar un concierto en la radio. En la emisora había un hombre, Monsieur Joffat, que se fijó en las piernas de la catalana. El ingeniero eléctrico primero le pidió que le diera clases de español, después le pidió matrimonio. Aquello no despertó en Bertrana un derroche de pasión, más bien se impuso lo que en sus memorias llamó el sentido común. El 30 de mayo de 1925 se celebró una boda que, más que a ella, hizo felices a sus padres porque pensaban que la niña había cazado un buen partido. Pero no fue así. Apenas unos días antes de la boda, Monsieur Joffat le confesó que no tenía un peso. En aquella ruina, Aurora Bertrana vio una oportunidad. La catalana convenció a su marido para que buscara un trabajo en algún país exótico y pronto lo halló en la Polinesia. Era como un sueño deslumbrante, como apartar una cortina encima de un insospechado país de hadas, escribió en las memorias que publicó en los años 70. La autora vivió en Papet, la capital polinesia, de 1926 a 1929. Desde allí enviaba unas crónicas que los lectores de los periódicos catalanes devoraban entre escandalizados y hechizados y que más tarde, a su vuelta a Barcelona, publicó en un libro titulado Paraísos Oceánicos, en 1930. La edición se agotó en 15 días. La obra fue no solo un gran éxito de venta, sino un gran éxito literario. En Occidente vendía lo exótico, pero además no acostumbraban a leer letras tan liberadas. Bertrana miraba desde la libertad, la curiosidad y el respeto. Ensalzó escenas en las que los hombres y las mujeres colaboraban para preparar la cena juntos, sin la clásica división de sexos que en España arrastraba a las mujeres a la cocina mientras los hombres esperaban los platos calientes fumándose un puro. No entendía la arrogancia de una cultura construida sobre una doble moral, mientras las maoríes disfrutaban del amor libre y les importaba poco el qué dirán. Después de la Polinesia fue a explorar Marruecos, sola, sin Monsieur Joffat. En los años 30, Bertrana desafió la norma de viajar con un marido, un padre o un hombre que la protegiera. Le bastó su cuaderno de notas y una Kodak colgada al cuello para conseguir lo que quería, descubrir cómo era la vida de las mujeres musulmanas para contarlo en el diario La Publicitat y después en el libro El Maroc, en 1936. Ese verano estalló la guerra civil. La escritora, derrumbada, emigró a Suiza y allí esperó a su marido. Pero Monsieur Joffat no acudió al reencuentro, huyó con su antigua secretaria y se unió al bando opuesto a Bertrana, los franquistas. La periodista permaneció una década en el exilio. En 1949, la catalana volvió a la casa de su familia para cuidar a su madre y su tía. No se casó de nuevo, no quiso depender de un hombre nunca más. Incluso había soñado con tener hijos sin la intervención directa de un hombre. A partir de 1950, Aurora Bertrana se dedica más a escribir que a vivir. El país al que había vuelto era gris, mojigato, opresor. Decía, desde entonces, había huido de la vida para vivir en sus obras literarias. Novelas de ideas tan avanzadas para aquella época retrógrada y modesta que hacían sacudir a los editores y censores que tenían que decidir si se publicaban o no. Hasta su muerte, que llegaría en 1974, pasaron años sin ninguna aventura, años mortecinos, años grises. Ahora, indicó en la primavera de 1969, mi patria sentimental son las hojas de papel, donde día tras día escribo mis memorias. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan del otro lado. Será un placer reencontrarnos la próxima semana en otro Canarias de ida y vuelta. Patria.